compartir con ustedes en este curso que consideramos de vital importancia para expandir el conocimiento sobre Internet, una Internet abierta y la potencialidad justamente que tiene la Internet para el ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos humanos en general. Para los que no conocen en profundidad qué es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentarles que es justamente una oficina experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano a su vez principal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente la relatoría, el rol y el mandato que tiene es la de promover, estimular el ejercicio, la protección y la promoción del derecho a la libertad de expresión en las Américas, y bueno, y dentro de ese, justamente de ese mandato tenemos, obligaciones vinculadas al monitoreo de la situación de libertad de expresión, vinculadas a la tramitación y la procuración de justicias en casos concretos de violaciones a la libertad de expresión, en el marco del sistema de casos que tiene a su cargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, como ustedes saben, algunos de esos casos llegan incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también justamente tenemos la obligación, el mandato de generar conocimiento experto sobre temas a propósito de temas de libertad de expresión. Por lo tanto, el tema que nos convoca, el alcance y el contenido de la libertad de expresión en Internet, es un tema central para la relatoría. Nos hemos ocupado a través de distintos instrumentos de justamente el impacto que ha tenido Internet para la libertad de expresión, cuál es su potencialidad y cuáles deben ser las condiciones para justamente mantener las garantías y el pleno goce del derecho a la libertad de expresión en Internet. La relatoría lo ha hecho a través de declaraciones conjuntas con los otros relatores de libertad de expresión. Ya hay 4 tal vez declaraciones conjuntas en los últimos 10 años que se han ocupado de temas vinculados a la libertad de expresión. Pueden encontrar estas declaraciones en nuestra página. También a través del sistema de casos, cuando llegan casos que tienen aristas que tienen que ver con la libertad de expresión en el ambiente online y en el ambiente de Internet, aunque no son muchos esos casos, ya estamos tramitando algunos de ellos. Y además a través de la posibilidad de aprobar, de que la Comisión apruebe informes temáticos sobre temas vinculados a libertad de expresión. Uno de ellos en particular está vinculado a justamente cuál es el impacto de Internet en libertad de expresión. El nombre de ese informe temático aprobado en el año 2013 es justamente Internet y libertad de expresión, y ahí creo que se condensa buena parte de la doctrina y el marco jurídico interamericano aplicable a la libertad de expresión en el ambiente de Internet. De eso voy a hablar hoy en esta exposición, y bueno, y luego perdón, quedamos a la orden para responder las preguntas que sean del caso. Bueno, lo primero es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial han reconocido el potencial que tiene Internet y su especial arquitectura para la libertad de expresión. Esto porque es un medio, tal vez el medio más potente y más especializado y con más alto impacto que ha creado la humanidad, justamente para buscar, recibir y difundir información e ideas de forma instantánea, a bajo costo y a través de las fronteras nacionales. Entonces, estas características de Internet, su especial arquitectura descentralizada, su gobernanza, digamos, multi-stakeholder y que no está hoy en manos de un solo gobierno, tienen justamente un impacto especial en todos los derechos, pero en particular en la libertad de expresión, porque es hoy el medio, digamos, con mayor potencial para que cada individuo, cada persona busque, reciba, difunda información y tal vez sea el primero que le permite a cada ser humano expresarse en el ambiente, en un ámbito público. Creo que ha expandido el espacio público, un espacio que antes estaba muy mediado por los medios de comunicación, que eran
quienes representaban a la opinión pública en ese espacio público, y que para acceder a ese espacio público o habría que ser periodista o dirigente político o dirigente social, o tener alguna, digamos, representación de algún modo, pero que era muy difícil, la verdad, salvo pequeñas ventanas, o acceder individualmente al espacio público. Y hoy cualquier persona puede fácilmente opinar, informar, informarse individualmente y masivamente a la vez a través de las distintas plataformas de Internet. Por lo tanto, tenemos muy claro entonces la importancia que tiene la Internet y su especial arquitectura para la libertad de expresión. Del mismo modo, y todo esto no es novedad, es una obviedad, pero las tecnologías digitales han potenciado la capacidad que tienen los estados de ejercer una vigilancia sobre las personas y de intervenir e interferir a su vez en el ámbito, digamos, tanto privado como público de las personas. Y por lo tanto también hay que reconocer los riesgos que el uso de la tecnología entraña, digamos, para los derechos humanos y para la libertad de expresión en particular. Del mismo modo, la propia Organización de Estados Americanos, en la cual está de algún modo incluida la Comisión y la Relatoría, a través de la Asamblea General de la OEA, han reconocido que las tecnologías de la información y la comunicación son cruciales para el desarrollo político, económico, social y cultural, así como un factor esencial para la protección de los grupos vulnerables, la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la protección ambiental, etcétera. Por lo tanto, es digamos, hoy una suerte de consenso regional de la importancia que estas tecnologías están teniendo para el desarrollo de los países y de las personas, ¿no? Y también reconocer que, además de este abordaje regional o hemisférico que hace la Comisión y la Relatoría, o que tiene la Comisión y la Relatoría, también los países de la región han comenzado a adoptar legislaciones vinculadas a los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos en Internet, o que pueden afectar los derechos humanos, digamos, en el espacio online. Por lo tanto, también es un foco de atención las prácticas que desarrollan los países en torno a estos temas, ¿verdad? Entonces, una pregunta que tal vez hoy tenga la respuesta en los hechos, porque es verdad que muchos de los países de la región han empezado a regular aspectos de Internet, pero que hace 20 años nos hacíamos es, bueno, Internet es el primer medio que no necesita ningún tipo de regulación, que por su arquitectura no merece ninguna intervención ni legislación al respecto. Bueno, esto es algo que digamos, yo, como les decía recién, la práctica de los países y la propia discusión internacional ha comenzado a resolver, porque de algún modo se están discutiendo regulaciones sobre el espacio de Internet. Lo que sí creemos y para nosotros es central como organismo que promueve los derechos humanos, es que cualquier tipo de regulación debe tener en cuenta la configuración y la arquitectura de Internet. Internet se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño. Muchos de ustedes lo habrán escuchado esto a través de estos cursos que están asistiendo, pero la verdad es que ese diseño es el que ha propiciado y ha permitido que la Internet se haya desarrollado principalmente como un espacio abierto, neutral y descentralizado. Por lo tanto, es muy relevante que cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de legislación, cualquier tipo de intervención del Estado en este ambiente, digamos, respete esta arquitectura. Bueno, y lo tercero que también quería señalar, como en esta primera introducción y aproximación, es que cualquier regulación, cualquier norma que se produzca respecto a Internet debe ser el resultado de un diálogo de todos los actores y que mantenga, digamos, la potencialidad y la capacidad democratizadora y el acceso universal y sin discriminación a estas tecnologías que ha dado nacimiento y el desarrollo a la Internet que conocemos. Ahí ustedes están observando
los slides de intervención y tienen lo que les mencionaba hace un momento. Ese es el informe temático sobre la libertad de expresión en Internet que ha desarrollado la relatoría y que quiero detenerme un momento para decirles, primero recomendarlo porque creo que digamos, aborda los principales temas vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y la promoción de la libertad de expresión en Internet y los aspectos más polémicos o las amenazas que esa libertad de expresión tiene en este ámbito. Pero segundo, una cuestión, digamos, jurídica y no menor. Este informe ha sido aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto tiene las características de una norma de soft law internacional, y por más que, obviamente, el soft law no tiene la misma, de algún modo, repercusión o consecuencias que una norma convencional, de derecho internacional, sí es parte del derecho internacional y por lo tanto sí genera obligaciones para los estados y por lo tanto creo que no es un informe más, es un informe que está generando, digamos, de algún modo marcando cuáles son las obligaciones de los distintos actores de Internet, sobre todo en el hemisferio, respecto a este espacio tan rico y tan democratizador como es Internet. Por lo tanto, quería que lo tuvieran especialmente en cuenta para el trabajo de incidencia que hacen las organizaciones de la sociedad civil, para los estudios académicos, etcétera. Creemos que es algo, un informe muy relevante al respecto. Entonces, breve repaso de cuáles son las características, no solo de la libertad de expresión en Internet, sino el alcance y el contenido que el sistema interamericano le da a la libertad de expresión. Como ustedes saben, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos se define básicamente por tres verbos, ¿no? La libertad, el derecho a la libertad de expresión supone la libertad de buscar, de recibir y de difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de comunicación y a través de la frontera. Por lo tanto, buscar, recibir y difundir información son, obviamente información e ideas, son características centrales de este derecho. Y por lo tanto, a partir de estas libertades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha definido dos dimensiones de este derecho fundamental. ¿Cuál es la importancia que tiene este derecho fundamental, tanto para las personas como para las sociedades? Lo primero, una dimensión individual. La libertad de expresión es clave para que cada persona primero forme su pensamiento, ¿no? Desde la niñez y en todas las etapas de nuestra vida necesitamos de la interacción con los demás, necesitamos recibir ideas, necesitamos nutrirnos de información para formar nuestro pensamiento y obviamente para expresarnos en todos los espacios, en el espacio privado y en el espacio público. Y para manifestarnos, cualquier manifestación forma parte de este derecho y de esta dimensión individual del derecho a la libertad de expresión. Digo, desde la expresión oral, pasando por la escrita, hasta un tatuaje, un piercing que ahora las nuevas generaciones digamos, se hacen para marcar cuál es su estilo de vida, o un peinado. Todo esto forma parte de la expresión individual y el derecho a la libertad de expresión en esa dimensión. Pero también tiene una dimensión colectiva y social que es muy importante y tal vez central, ¿no? Y que tiene que ver con el derecho que tienen todas las sociedades a procurar y recibir cualquier tipo de información, a conocer los pensamientos ajenos, a estar informada y a recibir información relevante para generar, digamos, un estado de opinión pública, para promover un debate público robusto, para poder ejercer el control sobre la actividad del gobierno, para poder proteger otros derechos humanos. Esa es parte de la dimensión social y colectiva y de ahí la importancia que tiene la libertad de expresión. Básicamente, rápidamente, un repaso de las funciones que el sistema universal de los derechos humanos le ha otorgado a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de expresión. Tiene que ver con lo que decía recién, el derecho de cada persona a formar y a pensar como lo desee por sí misma y a compartir esa información con los demás. Es una condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento, la preservación del régimen democrático de gobierno y es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Es una herramienta clave para el ejercicio justamente
la posibilidad de controlar y promover otros derechos humanos y saber si se están respetando otros derechos humanos en un lugar determinado. Y de ahí que quería referir entonces ahora a cuáles son los principios que orientan el contenido y la libertad de expresión en Internet, en un espacio tan especial y en una arquitectura tan especial como la de Internet. Y aquí definimos básicamente 4 principios orientadores: el acceso, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. Estos son principios claves para, digamos, saber si realmente la libertad de expresión tiene vigencia también en el espacio de Internet. Cuando hablamos de acceso como principio orientador, acceso quiere decir la igualdad que debe informar cualquier política y la igualdad que deben tener todas las personas a buscar, a recibir y difundir información, a tener el acceso universal a la infraestructura y a la tecnología que hace posible disfrutar de Internet y de sus beneficios. Pero esto también entraña obligaciones positivas para los estados. Medidas de discriminación positiva y alfabetización digital, por ejemplo, son de algún modo medidas que el sistema interamericano de derechos humanos promueve, son legítimas para poder justamente cumplir con el principio de que todas las personas puedan tener acceso a este rico espacio y puedan disfrutar de, digamos, los beneficios de Internet en toda su dimensión. Segundo principio, pluralismo. Y como lo decía al principio, Internet ha sido una herramienta clave para maximizar la diversidad y el pluralismo de voces, que justamente es uno de las consecuencias del pleno ejercicio y del pleno goce de la libertad de expresión. Para tener una libertad de expresión y un disfrute de la libertad de expresión, las sociedades, los gobiernos, los estados tienen que permitir la diversidad y el pluralismo de ideas, de voces, de visiones, de enfoques. Y esto justamente es algo que Internet hace posible. Posibilita maximizar las voces. Y eso siempre es más libertad de expresión, y eso siempre es un antídoto contra el autoritarismo. Por lo tanto, cualquier tipo de discusión que tengamos sobre medidas regulatorias o prácticas en Internet tienen que estar encaminadas a preservar estas condiciones que Internet digamos, es inherente a la propia red. Mantener y promover el pluralismo informativo, no introducir cambios en la red que tengan como consecuencia la reducción de voces y contenidos, y proteger la naturaleza multidireccional de la red. Promover que las plataformas que permiten la búsqueda y difusión de información e ideas de toda índole se mantenga en los términos del artículo 13 de la Convención Americana. Esto es sin censura previa, esto es con limitaciones mínimas que tienen que responder a intereses legítimos estrictamente habilitados por la Convención y que deben ser proporcionales y necesarios para una sociedad democrática. Y el principio de no orientación, digamos, de algún modo establece que los estados deben procurar que no haya en Internet un trato discriminatorio a favor de aquellos mensajes que son difundidos por determinados sectores o actores. Esto es, los estados no pueden discriminar los distintos contenidos y los distintos datos que transitan en Internet. Esto lo vamos a ver desarrollado luego en el principio de neutralidad de la red que todos ustedes habrán escuchado y habrán abordado en estas discusiones. Y el último principio orientador que el informe sobre libertad de expresión en Internet establece es el de privacidad. El Estado debe garantizar la vigencia de este derecho, el derecho a la privacidad en el entorno digital, y promover espacios en línea libres de observación o documentación de la actividad y de identidad de los ciudadanos. Preservar las plataformas anónimas para el intercambio de contenidos, la encriptación de las comunicaciones personales para proteger justamente el derecho a la privacidad de las personas, y la regulación de la vigilancia bajo garantías claras y estrictas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el principio de la privacidad con la libertad de expresión? Y en este sentido nosotros creemos que tiene que ver mucho, y sobre todo en el espacio de Internet, en el espacio digital,
es muy importante porque una de las, digamos, de las condiciones para ejercer la libertad de expresión es el derecho a no ser molestado por los pensamientos y las opiniones personales. Y por lo tanto, la privacidad protege en Internet esta situación, o sea, la posibilidad de participar del espacio público sin ser molestado. Por lo tanto, el Estado tiene obligaciones muy claras en garantizar la vigencia del derecho a la privacidad y al anonimato en Internet. Estos son los principios orientadores que promueve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que fueron construidos en este informe de la relatoría y que, digamos, de algún modo deben, como les decía al comienzo, ser tenidos en cuenta para cualquier tipo de discusión o de medidas que se adopten sobre Internet. Luego, hacer un breve repaso para finalizar de los temas que tocamos en este informe sobre libertad de expresión en Internet. Básicamente son 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con el principio de neutralidad en la red. El segundo, el filtrado y bloqueo de contenidos y cómo puede afectar esto a la libertad de expresión en Internet. En el tercero, el papel que juegan los intermediarios y los proveedores de servicios para Internet y cuál debe ser el tipo de responsabilidad que debe aplicarse a la actividad de los intermediarios. Y en el último bloque abordamos temas de ciberseguridad, privacidad y vigilancia. Brevemente, neutralidad de la red está definida ya desde la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet, que en la década pasada aprobaron los 4 relatores de libertad de expresión de todos los sistemas de protección de derechos humanos del mundo, y está definida como el tratamiento de datos y de tráfico en Internet, que no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como los dispositivos que se utilicen, el contenido que, digamos, transita a través de estos datos, los autores de los contenidos, el origen o el destino del material, el servicio o la aplicación. El principio de neutralidad de la red persigue entonces el objetivo de que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación por medio de Internet no esté condicionada ni esté direccionada o restringida por medio de bloqueos, de filtraciones, de interferencia, decidida tanto por los agentes estatales como por los agentes privados, ¿verdad? ¿Por qué es importante el principio de neutralidad de la red? Que a veces se lo ha confundido como un principio que solo sirve a las empresas que operan en Internet. Nosotros creemos que no, que es un corolario claro del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet en los términos del propio artículo 13 de la Convención Americana y que a la vez es un componente, digamos, transversal de los principios orientadores, del resto de los principios orientadores que vimos al comienzo, para tener un acceso universal, para tener pluralismo justamente en las voces y contenidos, para no discriminar y para proteger la diversidad, la neutralidad de la red es una condición indispensable. Por lo tanto, digamos que el principio de neutralidad de la red, a nuestro juicio, tiene una vinculación muy estrecha con la libertad de expresión, porque justamente es la expresión y la garantía de que va a haber un flujo informativo sin condiciones y sin que haya ni problemas de acceso ni de tránsito de los diversos contenidos en la red. Segundo tema, filtrado y bloqueo de contenidos. Digamos, todos partimos de la base que hay algunos contenidos, tanto en el ambiente analógico como en el ambiente digital, que pueden dañar, digamos, los derechos de otras personas o que pueden, digamos, estar violentando algunos intereses legítimos que las propias convenciones de derechos humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, permiten como que los estados legítimamente puedan preservar. Entre ellos, y sobre todo en el ambiente de Internet, hoy hay un consenso que la pornografía infantil, la incitación a la violencia, la incitación al odio, pueden ser contenidos dañinos que en ciertas circunstancias podrían ser filtrados o bloqueados. Pero, dicho esto, lo complicado es determinar cómo se realiza
ese filtrado y ese bloqueo, quién ordena, quién hace la ponderación de derechos y cómo se aplica esto en el espacio de Internet. A nuestro juicio, entonces, y la Comisión y la Relatoría lo han dicho en forma reiterada, cualquier medida de filtrado y bloqueo debe diseñarse de tal modo que impacte exclusivamente en el contenido ilegítimo y que no impacte en los contenidos en general y en la red en general y otorgue una excusa para bajar cualquier tipo de contenido. Las medidas que se adopten para filtrar y bloquear contenidos deben someterse a un juicio de proporcionalidad, deben estar diseñadas teniendo en cuenta la arquitectura de Internet y deben estar claramente limitadas de tal forma que no alcancen o que no perjudique el flujo de discursos legítimos que merecen protección, como el discurso político, el discurso sobre asuntos de interés público, el debate público, el debate de ideas. Y, por supuesto, esto debe estar sometido al control judicial, a un control judicial. En ningún caso deben proponerse o aceptarse medidas de bloqueo, de filtrado anteriores, que serían una forma de censura previa, digamos, aquellos sistemas de filtrado que no puedan ser controlados por el usuario final, pueden constituir una forma de censura previa y no representan una restricción justificada de la libertad de expresión, ¿verdad? Y finalmente tener mucho cuidado con que las autoridades públicas, digamos, intervengan en los discursos que circulan a través de Internet, restando garantías de independencia, de autonomía o de imparcialidad en este caso. Intermediarios. Perdón que aquí. Bien, el otro tema que abordamos exhaustivamente en este informe tiene que ver con la responsabilidad que pueden tener los intermediarios de servicios de Internet. Como ustedes saben, hay una multitud de intermediarios en Internet que nos permiten hacer uso hoy de la red. Son o bien porque proveen alojamiento de los sitios web, o porque son plataformas para el acceso a la información, o que nos permiten opinar, participar, informar, recibir información, o que nos permiten buscar información en Internet. Esto hoy es una realidad y es una experiencia cotidiana para los usuarios de Internet. Por lo tanto, trasladar automáticamente algunas doctrinas que se aplican o algunos marcos jurídicos, jurisprudencia que se puede aplicar a los medios tradicionales, a los intermediarios, es un error porque pueden justamente dañar la capa, la red de justamente de intermediarios que permite la circulación y el acceso a la información. Por lo tanto, hay un principio general que el Sistema Universal de Derechos Humanos ha adoptado y que tiene que ver con la responsabilidad. Los intermediarios no deberían ser responsabilizados por los contenidos que publican los terceros. La regla supone que no puede o debe excluirse todo tipo de modelo de responsabilidad objetiva, mediante la cual el solo hecho de reproducir una información dañina para intereses o derechos de terceros, o una información falsa, por ejemplo, no puede ser atribuido esa responsabilidad por ese contenido a el intermediario o a los intermediarios. Por lo que, como la lógica de la intermediación en Internet tiene que ver con ser neutral, tiene que ver con no convertir al intermediario en un censor de segundo orden, si empezamos a aplicarles medidas de responsabilidad objetivas o medidas de responsabilidad a los intermediarios, bueno, vamos a estar dañando justamente la posibilidad de que el flujo de información sea tan amplio y tan, tan amplio y tan instantáneo como es hoy en Internet. Imagínense ustedes que cualquier buscador que maneja millones de datos por minuto tenga que, ponerse a convalidar o a revisar los contenidos que los terceros suben a la web o se indexan en estos buscadores o en estas plataformas, haría imposible justamente la labor que cumplen hoy los intermediarios.
Por lo tanto, la conclusión es que cualquier sistema de responsabilidad objetiva de los intermediarios en la era digital es incompatible con estándares mínimos en materia de libertad de expresión y de derechos humanos. Finalmente, para referirnos a otro bloque de temas que abordamos en este informe y sin ánimo de agotar estas definiciones, porque cada uno de estos temas, digamos, podemos luego desarrollarlos ampliamente, el concepto de ciberseguridad, que está hoy muy, digamos, de moda y en general responde a una necesidad de los estados y de las organizaciones de adoptar medidas de seguridad contra el crimen en el uso de Internet, la protección de bienes jurídicos como la infraestructura y el almacenamiento de datos, prevenir ataques, etcétera. Si bien esto puede ser una realidad y un interés legítimo de los estados, las reglas y las condiciones para, digamos, adoptar medidas de seguridad no deben estar diseñadas de tal modo, digamos, que restrinjan o puedan afectar el derecho a la libertad de expresión. Los estados deben garantizar siempre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión, y toda restricción que pueda afectar este derecho debe estar prevista por ley en términos claros, precisos y posibles, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesaria para alcanzar dicha finalidad, ¿verdad? Y esto luego se puede aplicar a cada uno de los términos de vigilancia que se discuten o de las leyes, digamos, contra el crimen organizado o para combatir el terrorismo, etcétera, que de ser adoptadas sin este debido cuidado, pueden justamente dañar la arquitectura de Internet y la vigencia de la libertad de expresión en Internet. O sea que los estados pueden justamente prevenir y combatir los delitos de Internet, pero lo deben hacer, no lo pueden hacer, digamos, o lo tienen que hacer respetando algunas condiciones y requerimientos. Algunos de ellos que voy a mencionar al pasar. Requerir, por ejemplo, no se puede requerir de manera generalizada un estándar particular en materia de seguridad para redes, aplicaciones o servicios privados que puedan inhibir la innovación en Internet y afectar especialmente a quienes no pueden asumir estos cambios. Tengamos en cuenta que hay una Internet de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, que tienen fondos muchas veces para adoptar estas medidas de seguridad, pero la Internet es sobre todo innovación para aquellos que no tienen recursos, es un laboratorio justamente de mecanismos innovadores para conectar a la sociedad y por lo tanto aplicar medidas de seguridad costosas y aplicar medidas de seguridad desproporcionadas pueden afectar esta característica también que tiene Internet. Y lo tercero es la transparencia y el acceso a la información. O sea, las medidas de ciberseguridad, las medidas que pueden invadir la privacidad para combatir el delito, etcétera, deben ser públicas. No digo los programas o ya no en sí mismo justamente los aspectos que puedan inhibir la eficacia de la vigilancia, pero sí las medidas que se han tomado en materia de ciberseguridad, qué cosas están haciendo y ya están implementando los estados, y qué le están exigiendo a los intermediarios en Internet para justamente desarrollar las actividades de vigilancia o de ciberseguridad. Y esto tiene que, de algún modo, ser conocido por la población en su conjunto. Conectado con estos temas vinculados a cómo debe desarrollarse cualquier tipo de tarea de ciberseguridad o vigilancia, me voy a referir brevemente a justamente la protección de la privacidad en Internet. Para nosotros, y lo dije al comienzo al pasar, el respeto a la libertad de expresión en línea presupone la existencia de garantías para la privacidad de las comunicaciones. Sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado
o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido en plenitud. La protección del derecho a la vida privada implica al menos dos políticas concretas vinculadas al ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Y estos aspectos ya la relatoría hablaba de ellos, como les decía, en el 2013, en este informe de Internet y libertad de expresión: la protección del discurso anónimo y la protección de los datos personales. Justamente ayer el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas refuerza estos aspectos con un nuevo informe sobre anonimato y encriptación en Internet. Por lo tanto, el sistema regional y el sistema universal de derechos humanos están manifestando, están haciendo partícipe y promoviendo el estándar de que el discurso anónimo y la protección de los datos personales en Internet son dos condiciones esenciales para el desarrollo de varios aspectos que tienen que ver con la democracia y con la participación en Internet. En este nuevo slide pueden ver por qué es importante el discurso anónimo, algo que a veces los gobiernos no entienden. Algunos gobiernos han manifestado, incluso hemos sostenido discusiones, dice, bueno, hay que tener responsabilidad para participar del espacio público y hay que dar la cara. Y esa es una posición, una postura de algunos gobiernos, y nosotros creemos que es una postura justamente que no se adecua a los estándares internacionales de libertad de expresión. Primero, por una razón histórica. Muchas conquistas históricas de la humanidad, incluso políticas, han surgido a partir de, en su momento, escritos anónimos, informaciones que se proporcionaron anónimamente y que por miedo a sufrir represalias las personas lo tenían que expresar de ese modo. Por lo tanto, esto ya no es una prerrogativa o una condición que venga inherente a Internet, sino que ya viene del fondo de la historia de la humanidad. Si no, repasemos cualquier revolución que hoy es celebrada como un avance y veremos que ha surgido muchas veces a través de escritos y discusiones anónimas. En segundo lugar, la participación en el debate público sin revelar la identidad es una práctica cada vez más usual en las democracias modernas y en el espacio digital, y promueve la participación en distintos foros y movilizaciones que de otro modo mucha gente se vería inhibida de participar y de hacer saber su opinión. Creemos que el anonimato favorece la participación de las personas en el debate público, ya que al no revelar su identidad puede ser o justamente evitar ser objeto de represalias injustas por el ejercicio de un derecho fundamental. Y esto no se limita solo a escribir a escribir una opinión o dar a conocer una opinión a través de cualquier red social. También supone la posibilidad de llamar a movilizaciones sociales, de convocar a otros ciudadanos a pronunciarse, a manifestarse, a organizarse políticamente, a cuestionar incluso a las autoridades, aún en situaciones y países donde hay gobiernos autoritarios y hay riesgos para la integridad física y para el ejercicio de la libertad de expresión. Para terminar con este tema, digamos que los requerimientos de identificación y autenticación en línea deben ser utilizados exclusivamente en transacciones e interacciones sensibles y riesgosas, no de manera generalizada, y obviamente hay algunos discursos o algunas manifestaciones que requieren de la identificación de las personas, sobre todo cuando hay una incitación al odio que pueda terminar en un hecho de violencia, sobre todo cuando puede haber cuestiones que afecten la protección de la infancia o que tengan que ver con la discriminación por por cualquier motivo. Solo en esos casos y bajo estrictos test de proporcionalidad es que se puede exigir la identificación de las personas que hacen uso del espacio público. Así que bueno, este es un poco el acercamiento y el enfoque que la relatoría ha tenido del tema de las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Por mi parte, un gusto compartir estos conceptos con ustedes y quedamos
a disposición de los participantes del curso para cualquier tipo de consulta o ampliación de estos primeros conceptos. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Si alguien tiene preguntas, en favor de usar el chat para typear sus preguntas. También nos pueden mandar comentarios, no solo preguntas para el relator. Ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sigue adelante. Mi nombre es Alberto. Quisiera hacer una consulta, Edison. La mayor parte de las preocupaciones de la relatoría en la interacción con el sistema interamericano de derechos humanos y hasta cierto punto con la implementación de normativa o política relativa a Internet por los estados que son parte de la pregunta es, ¿cuál ha sido la labor de la relatoría en relación con el sistema interamericano político, con la OEA particularmente? Teniendo en consideración que la OEA viene impulsando unas normativas sobre protección de la vida privada que es bastante precaria comparada con todo lo que existe en derecho comparado, y teniendo en consideración que la OEA viene impulsando la implementación de políticas de ciberseguridad por los gobiernos con escasa participación de la sociedad civil y ninguna participación del mundo académico, por tanto escasa oportunidad como para deliberar al respecto de ella. ¿Cuál es el rol que puede jugar la relatoría en esa materia para avanzar también las políticas de derechos humanos desde el sistema interamericano a nivel político? Perfecto. Bueno, agradezco la pregunta, Alberto. A ver, primero, digamos, una cuestión importante y clara, y tiene que ver con que los órganos vinculados principales de la OEA, vinculados a la promoción y el ejercicio de la libertad de expresión, son por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, digamos, en materia de vigencia de los derechos digamos, en el mundo digital, creo que como norma de derecho internacional son las que pueden producir la Comisión y la Corte a través de su jurisprudencia, son las que realmente constituyen obligaciones para los Estados. Es cierto que hay otras áreas de la OEA que tienen un papel, digamos, más político de promoción de la seguridad, que están impulsando los aspectos más vinculados a la protección de la seguridad, a la lucha contra el terrorismo, etcétera, porque es una preocupación de los estados y porque es un pilar también de la OEA todo el aspecto que tiene que ver con seguridad. Nosotros, por lo menos yo asumí en el mes de octubre como relator especial para la libertad de expresión y hemos comenzado un diálogo con la Dirección de Seguridad Multidimensional, que es la que tiene a su cargo la promoción de estas políticas que tú hacías referencia, y hemos comenzado un diálogo justamente para que estos dos mundos dialoguen y que cualquier tipo de política que se promueva en materia de seguridad tenga también una perspectiva de derechos humanos, recoja esto que estamos hablando hoy, el rico patrimonio que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en materia de garantías para el ejercicio de los derechos y las libertades en el mundo de Internet, y que sean incluidos en cualquier tipo de política de promoción, foro, etcétera, ¿no? Y además, como lo dije al principio, promover la participación de la sociedad civil en la elaboración de estas políticas. Así que es algo como también una cuestión institucional que quiero explicar. La comisión es un órgano principal y autónomo y por lo tanto, como nosotros reclamamos autonomía para desarrollar nuestra política, obviamente no podríamos interferir en la toma de decisión de otros actores de la OEA, pero sí estamos en la misma organización y por lo tanto tenemos los mismos principios, la Carta de la OEA, la Carta Democrática, etcétera, debe ser respetada por todos, y yo creo que es un tema más de
primero de coordinación y bueno, y segundo de debate y de discusión. Aspiro, ya he tenido una primera conversación con este sector y aspiro a que, aspiramos, y por lo menos de parte de ellos he encontrado receptividad, a que esto en los próximos meses y las próximas actividades se corrija, porque hay que reconocer, como tú decías, que en las primeras actividades de la OEA en este campo, el enfoque en derechos humanos no ha estado muy presente. Puedo entender de tu respuesta que concretamente en el caso de la recomendación de resolución está pendiente ante la Asamblea General para la adopción de principios en materia de protección de la vida privada y de los datos personales en Latinoamérica y en el sistema interamericano. No ha contado todavía no contó siquiera con un visto bueno o consideración de parte de ninguno de los órganos que conforman el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Te referís a la propuesta que hay que viene del Comité Jurídico Interamericano? Sí, no hemos tenido hasta el momento conozco el texto, porque bueno, es mi obligación, pero no hemos tenido una recepción oficial como para entregar una opinión aún. ¿Podría ser aprobada entonces en la próxima Asamblea General sin haber oportunidad siquiera de emitir opinión? No, nosotros aspiramos, así lo hemos hablado, que tenga un tratamiento previo en el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, y que eso permita un ámbito para hacer llegar nuestra perspectiva y la perspectiva de la sociedad civil. Perfecto, gracias. Hola, soy Valeria Betancourt de APC. Edison, ¿cómo estás? Gracias por compartir la visión de la relatoría con nosotros. Quería plantear una pregunta, si es posible. Sabemos que tradicionalmente un factor que ha inhibido el ejercicio de la libertad de expresión es la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos, así como el control de pocos actores sobre la construcción del relato, sobre todo el relato público. Quería consultarte cómo crees que se manifiesta este asunto en el Internet, una vez que con las estrategias y políticas de migración digital estamos viendo ya algunos indicios, tenemos algunos indicios de que estos esquemas de concentración de la propiedad, tanto las infraestructuras como el control del relato, se están reproduciendo en Internet. Quería contar con tu opinión al respecto. Gracias, gracias. Bueno, es un tema también de preocupación de la relatoría en este campo. Primero aprovechar la pregunta para anunciarles que nosotros estamos trabajando con miras a tener un informe temático sobre concentración de medios, algo que la relatoría, con lo cual la relatoría no cuenta. Tenemos sí algunas primeras avances en un informe del año 2008, si no mal no recuerdo, sobre radiodifusión, pluralismo y diversidad en la radiodifusión, pero esperamos complementar ese primer trabajo que ya hablaba de la inclusión del sector comunitario en los medios de comunicación, de la necesidad de que los estados adopten medidas positivas para justamente ampliar la cantidad de voces. Tenemos la intención de complementar esto con un informe temático sobre concentración de medios y cómo los estados deben adoptar medidas para evitar las concentraciones que, como tú decías, reducen el ámbito público y el relato a pocas voces. Ahora bien, hay un aspecto que es incipiente y que ningún informe de este tipo, ninguna norma de este tipo internacional estaría completa si no abordar el fenómeno de la convergencia. Y es un fenómeno incipiente que hay recién, la academia lo está estudiando. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Perdón, recibí un ruido y... No, les decía que el fenómeno de la convergencia sin duda es un fenómeno bastante reciente, pero que tiene un impacto muy importante en la diversidad, el pluralismo y la posibilidad de que la concentración se traslade o no al ámbito de Internet y al ámbito digital, y por lo tanto estamos participando de los primeros foros en ese tema. La semana pasada participamos de un foro en la Universidad de Quilmes, donde se estaban abordando los temas de convergencia en el medio de comunicación y convergencia, y de cara al informe temático sobre concentración, diversidad y pluralismo, pensamos incorporar la dimensión de
de la convergencia y cómo prevenir la concentración en la convergencia, porque consideramos que es fundamental mantener la diversidad y el pluralismo en el ámbito digital. Gracias, Edison. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? También les recuerdo que ustedes pueden escribir sus preguntas porque a veces es un poco difícil escucharlos. Tenemos una pregunta de Ana. Ella dice, tengo dos dudas. ¿Cuáles son los criterios para determinar si esta expresión es discurso de odio o no? Por ejemplo, una expresión homófoba. Y su segunda duda es, ¿cómo balancear la restricción del discurso de odio sin que se restrinja la libertad de expresión? Bien. Bueno, es una pregunta realmente siempre compleja de responder y difícil de responder, porque primero estamos en un continente, en un hemisferio, donde las expresiones discriminatorias y las expresiones, digamos, de algún modo a veces xenófobas, a veces degradantes, son muchas veces moneda corriente y por lo tanto es necesario condenarlas. Ahora, ¿qué hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de discurso de odio? Y ahí yo creo que hay que ser claro en el sentido de que estamos hablando de un ámbito más restringido, por lo menos para penalizarlo, por lo menos para aceptar algún tipo de sanción sin afectar la libertad de expresión. Entonces, lo primero a tener claro, no cualquier ofensa o cualquier expresión discriminatoria per se es discurso de odio. Eso tenemos que asumirlo y tenerlo claro. Las expresiones discriminatorias justamente se combaten con otras expresiones y con la condena pública a esas expresiones y con más libertad de expresión y no con menos o con sanciones. En general, el artículo 13.5 de la Convención Americana requiere que para que tengamos un discurso que no se encuentre protegido y que pueda ser objeto de sanciones penales, tiene que haber una incitación al odio que pueda, digamos, dar lugar a incitación a la violencia, o que tenga tal magnitud que pueda dar lugar a la incitación a la violencia. Por lo tanto, solo algunas expresiones extremas en contextos justamente críticos que pueden llevar a la estigmatización y a la violencia contra determinados grupos son las que quedarían atrapadas, digamos, como conductas sancionables o capaces de ser encuadradas como conductas de incitación al odio. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos con esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está trabajando en algunos informes nuevos que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos de las personas LGBTI o con los derechos de las mujeres, donde vamos a tratar de algún modo, establecer algunos criterios de interpretación de esta figura de la incitación al odio, y que tienen que ver con justamente tomar en consideración, cuando juzgamos este tipo de expresiones, tomar en consideración el contexto, el sujeto activo de la expresión, no es lo mismo que sea un funcionario público, que sea una persona que participa del espacio de Internet, pero que es una persona común, a quienes está dirigido, la capacidad, virtualidad de generar violencia, o sea, una serie de requisitos para definir cuándo estamos ante un discurso de odio. Pero no eso es importante que quede claro, una expresión discriminatoria o ofensiva per se, por más condenable que sea,
no encarna el discurso. Muchas gracias. Jamila dice, me gustaría saber cómo la relatoría se posiciona ante el aparente conflicto entre el principio de acceso y de no discriminación y neutralidad de red, introducido por las propuestas conocidas como Zero Rating, que han avanzado recientemente en la región, y si la relatoría se ha posicionado o planea posicionarse sobre el tema. Bien, nosotros, a ver, el principio de neutralidad de la red lo entendemos justamente como el principio de no discriminación por ningún tipo de condicionamiento, o sea, de emisor, de dispositivo, plataforma, de datos o menos de contenido. Sabemos que hay empresas privadas que están proponiendo hoy en día algunos sistemas de acceso que en principio nos presentan dudas. Esto es un fenómeno muy reciente, estamos hablando de que se han dado a conocer hace algunas semanas, pero efectivamente lo estamos estudiando a la luz del principio de neutralidad de la red y estamos estudiando qué impacto pueden tener en este principio. Y lo que más nos preocupa, bueno, no es que algunas empresas estén solamente proponiendo algunos tipos de acceso privilegiados para algunos contenidos, sino que algunos gobiernos aparentemente han firmado ya convenios y contratos, por lo cual transformarían esto en una política pública. Por lo tanto, sí confirmar que tenemos una preocupación, queremos informarnos en profundidad de cuáles son los objetivos y cómo se van a instrumentar este tipo de acuerdos. Y bueno, y vamos a tener como en todos estos temas, la relatoría en su momento va a pronunciarse y va a tener una opinión al respecto. Javier comenta, bueno, él dice, mi pregunta es la misma de Jamila y la relacionaría con la concentración de infraestructura de acceso que significa al nivel de aplicaciones los servicios de Zero Rating y la relación con los problemas de privacidad que iniciativas como Internet.org presentan. También tenemos otra pregunta de Alejandro. Dice, mi pregunta es sobre los procesos existentes ante la Comisión de Existir. Las ONGs que tradicionalmente realizan litigio estratégico no tienen por lo general un enfoque en esta nueva temática. Sí, muy buena. Bueno, la pregunta anterior la contesté. Tenemos presente esta situación. La verdad es que no tenemos, digamos, ninguna denuncia concreta frente a estas nuevas iniciativas, pero sí tenemos la preocupación porque es un tema que puede afectar justamente la neutralidad y la privacidad de las personas. Creemos que las organizaciones privadas también tienen obligaciones frente a los derechos humanos y frente al respeto de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos, por lo tanto están en nuestro radar y nuestra preocupación y van a tener noticias de ello. Y respecto a la última pregunta, que me parece muy interesante, yo lo he hablado con algunas organizaciones que tienen un enfoque más en derechos digitales, y es que el sistema interamericano de derechos humanos está necesitando que lleguen casos vinculados a la vigencia de estos derechos y al respeto de estos derechos en el espacio digital o en el espacio de Internet. Tenemos algunos temas que están vinculados tangencialmente, como el de whistleblowers y alguno más, pero son muy pocos los casos individuales que han llegado al sistema pidiendo la protección de la libertad de expresión en Internet. Y no es porque falten casos, porque los hay. Por lo tanto, me parece que una de las tareas que tiene la sociedad civil en la región es empezar a trabajar estos temas en clave de litigio estratégico y bueno, y de ese modo que lleguen al sistema, lo cual nos permitiría a nosotros trabajarlo desde la perspectiva de un caso con toda la potencialidad que eso tiene, que es a veces hasta mayor que la de un pronunciamiento uniforme. Hi Edson, this is Carol. Can you hear me? Soy Carolina. ¿Me escuchas? Sí, Carolina, te escucho.
que siempre repetindo que es un placer a verte. Una pregunta que me gustaría que comentaras, y ahí si nadie tienes más preguntas, cerramos la sesión porque ya vamos a cerrar a la 1 hora. Es, ¿cuál es la relación que ves del impacto del trabajo de OEA en la región, en ciberseguridad, y lo que podemos hacer para tener certeza que hay un debate multi-stakeholder en esto y que la sociedad civil puede impactar? Porque toda la estrategia hasta ahora estaba vista en best practices para lidar con malware, con ataques a bancos, pero después de Snowden sabemos que esto se aumentó para vigilancia masiva que puede comprometer ciudadanos, no solo los criminosos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo esto? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro con relación a esto? A ver, yo creo que hay cosas, quiero ser claro en esto, ¿no? Hay cuestiones que la relatoría y la comisión pueden hacer, digamos, per se, forma parte de su mandato y no tenemos que pedirle permiso a nadie, y van a ser seguir trabajando y profundizando estos principios que hoy acabamos de ver. La relatoría tiene un compromiso con ello. Estamos, es un titular apenas, pero estamos tratando de que para el año que viene en la planificación de la relatoría y la comisión tengamos un primer informe sobre Internet y derechos humanos. Por lo tanto, no quiero todavía darlo como un hecho porque, bueno, los procesos en la comisión tienen su tiempo, pero por lo menos la relatoría está empujando en ese sentido. O sea que nosotros vamos a hacer bien nuestro trabajo y vamos a promover estos principios que son principios de derechos humanos. En cuanto a la relación con la otra pata de la OEA, que es todo el tema de seguridad que Carolina hacía de presente, lo primero que yo he tratado de hacer y he conseguido es abrir un canal de diálogo porque bueno, como bien decían ustedes, hay intereses legítimos de seguridad y hay intereses, digamos, obligaciones de derechos humanos que los estados tienen que mencionar. Espero que en el futuro esto pueda hacerse en conjunto y no a través de reacciones que a veces parecen un poco insólitas, pero que pasan. Esto no. Yo sé que esto está en la web, pero bueno, recientemente en Paraguay ahora nosotros estamos pronunciándonos sobre justamente un proyecto de ley de retención de datos que no había tenido en cuenta la perspectiva de derechos humanos, y por lo tanto esas cosas a veces son promovidas de ámbitos de la OEA y nos parece que tienen que tener en cuenta la perspectiva de derechos humanos. Así que mi perspectiva es de que este llamado a dialogar internamente también tenga frutos externamente y podamos, como le decía hoy al principio, tener la perspectiva de la Comisión en estos foros y que también las perspectivas de la sociedad civil se han tenido en cuenta. Ahora, la sociedad civil creo que tiene sus propias vías para reclamar, obviamente, no solo legítimamente a la Relatoría de Libertad de Expresión, sino que también a los organismos que directamente trabajan en este tema. Acaba de asumir un secretario general en la OEA, tenemos una asamblea general, va a haber un espacio con sociedad civil. Creo que ahí es un ambiente, un ámbito para plantear esta preocupación y plantearle al nuevo secretario general de la OEA, bueno, miren, hay una política de seguridad que desarrolla la OEA y hay una política de derechos humanos. Y no estamos viendo que en algunos casos vaya de la mano o incorpore la perspectiva de derechos humanos y por lo tanto, o incorpore la preocupación de la sociedad civil. Por lo tanto, puede reclamársele al secretario general que abra un espacio de diálogo en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que en los próximos días, semanas, va a haber posibilidad de incidir y eso es una tarea que me parece que le corresponde también a la sociedad civil, más allá de lo que pueda hacer la relatoría. Ok, muchas gracias, Edson. Yo creo que es un comentario muy oportuno en términos de tiempo y todo. En términos de ciberseguridad, OES está haciendo muchas cosas ahora con muchos nuevos reportes, y cuando miras quién del sector privado está ahí, no es
no hay sociedad civil, hay Microsoft y otras empresas que tienen su necesidad de participación, claro, lo reconocemos, pero también creo que la necesidad de expansión ahora es clara para las sociedades que tienen en cuenta derechos humanos. Pero además, quería agradecerte muchísimo por darnos esta hora de tu tiempo, muy precioso, y yo tengo certeza que los participantes del curso y de nuestra comunidad están muy agradecidos. Y es esto. Entonces, ahora encerramos nuestro Expert Hangout con Edson Lanza, el Special Reporter for Freedom of Expression at OAS. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y gracias a ustedes. Y bueno, los aliento a seguir con esto, con este tipo de encuentros. Un abrazo. Perfecto. Mantenemos la grabación, pondremos la grabación disponible en un rato, probablemente la próxima semana. Y compartimos el link. Un saludo. Bye. Buen fin de semana a todos.